empieza, por favor. Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta segunda sesión en el marco del Día Internacional de la Mujer, que la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad ha organizado. Estamos en las sesiones de Mujeres que Inspiran, Mujeres Científicas y sus áreas de investigación. Esta tarde nos acompaña la doctora Viviana Obregón Quintana. Ella es egresada de Actuaría de la Facultad de Ciencias, realizó los estudios de maestría y doctorado en el posgrado de la Facultad de Ingeniería en la UNAM en el área de investigación de operaciones. Realizó un postdoctorado en Laboratorio de Sistemas Complejos de la UPITA en el IPN. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y coordinadora de la licenciatura en Actuaría. Sus líneas de investigación es ciencias aplicadas en el área de sistemas complejos con metodología de ciencias de redes. Principalmente ha trabajado en el estudio del lenguaje natural y también ha incursionado en áreas de transporte y sociales. Le damos la bienvenida, doctora, y le cedemos la palabra. Hola, Janet, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación y, por supuesto, gracias a la maestra Carla Ramírez por la invitación. Bueno, les voy a platicar un poquito de lenguaje natural con redes, que finalmente es mi área principal, así es que déjenme ponerles la presentación. Bien, la plática como tal, pues bueno, la titulé Análisis de redes del lenguaje natural. Obviamente esta combinación de ciencia de redes con lenguaje natural ha sido el área que pues más me ha atraído para desarrollar investigación. Y además, pues bueno, realmente me ha dejado muchas satisfacciones. Por eso es que la elegí el día de hoy para platicarles un poquito acerca de ella. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata un poco esto, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿por qué el estudio de lenguaje, no? Esta es una pregunta que en muchas ocasiones me han hecho y lo cierto es que hay cosas que son interesantes en el estudio del lenguaje. Con eso me refiero a que pues el lenguaje como tal no nos deja fósiles que nos permitan realmente medir la antigüedad de una palabra, ¿no? Podemos ver a lo mejor o encontrar textos que ya incluyan las palabras, pero no, y podremos saber de cuándo es ese texto, pero no exactamente cuándo nace esa palabra. O sea, no tenemos una manera de decir, pues aquí ya estaba o aquí no, sino simplemente, pues como les digo, ¿no? En los textos podemos encontrar ahí algunos detalles, pero no tenemos algo tan claro, ¿no? Como en otro tipo de áreas que pues sí pueden decir, bueno, esto se encontró, la más antigua se encontró en esta fecha o en esta otra, en fin, ¿no? Y se hacen pruebas para determinar la antigüedad. En el caso del lenguaje no es así. Entonces, pues obviamente eso para mí es algo atractivo, ¿no? Por otra parte, pues bueno, no hay selección natural, ¿no? Con esto también nos vamos al sentido de que, por ejemplo, pues una persona, no sé, sus padres pueden hablar un idioma, si ese bebé no tiene contacto con los padres y vive en otro lugar, desarrollará la habilidad para hablar otro lenguaje diferente. O sea, no nacemos ya con, si mis padres hablaban español, entonces eso significa que yo también voy a hablar español. Por supuesto que no lo hay. De hecho, hay estudios de personas, ¿no? Que se han encontrado de que estuvieron aisladas de humanos y realmente no desarrollaron la habilidad de la comunicación, del lenguaje, ¿no? Sino simplemente no pueden hablar, podrán emitir a lo mejor sonidos, pero no comunicarse como tal. Entonces, estos dos puntos, bueno, para mí, pues como les digo, son bastante atractivos para ver qué pasa. Ahora bien, con respecto a antecedentes históricos, ¿de qué podemos hablar? La habilidad de hablar, pues se calcula que va entre 1.6 millones y 600,000 años, ¿no? Más o menos es el tiempo que se tiene considerado que por ahí inició la habilidad de hablar, ¿no? Pero aquí viene un punto importantísimo, ¿no? El lenguaje, la implicación, la importancia que tiene con nosotros, con los humanos, y es que nos permite comunicar ideas complejas. O sea, realmente ese es, digamos que la unión o el enlace que puede tener hacia los humanos, el lenguaje, ¿no? A diferencia de cualquier cantidad de inventos que puede haber o de creaciones que ha realizado el ser humano, en realidad el lenguaje ha sido fundamental para que podamos comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y bueno, eso es realmente la diferencia que vamos a tener
con respecto, digamos, simplemente a los animales, ¿no? Entonces, el estudio del lenguaje, pues para mí esto lo hace realmente atractivo, ¿no? Ver qué está pasando ahí, ¿no? Ver qué hay por ahí. Pero bueno, ¿cuándo empieza el estudio de lenguaje ya, como a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pues eso realmente estamos hablando de hace unos 150 años aproximadamente, ¿no? Cuando De Morgan pues empezó con el estudio de la longitud de palabras. Simplemente empezar a ver ahí la longitud que tenían y es como empieza un ligero acercamiento. Después, pues Mendenhall va a fijarse más bien en la frecuencia de las palabras. Pero en realidad estamos hablando de estudios, pues, realmente recientes. Si pensamos 150 años con respecto a cuando se empezó a hablar, pues es muy poco tiempo, ¿no? Y después, en realidad, es hasta la década de 1940 y siguientes, o sea, a partir de ahí, que viene un estudio, pues un tanto, podríamos decirlo como estadístico, ¿no? Pensando en eso, en la frecuencia que podrían tener las palabras. Y se empieza a jugar ahí un poco a ver cuál es la que se aproxima más, ¿no? Había una creencia importante aquí, y vale la pena mencionarla. Y es que se pensaba que si uno estudiaba como el comportamiento, se podría identificar al autor de un texto, pensando en el sentido de que cada autor tendría como su propia medida, ¿no? Entonces iban haciendo esos estudios. Obviamente, si hablamos de lingüistas que ellos hacen trabajos pues muy detallados de fijarse en cada palabra, tomaban muestras de 1000 palabras. 1000 palabras, pues es un texto muy pequeño, ¿no? O sea, realmente es menos de una cuartilla, ¿no? Pero si vamos a hacer un estudio muy detallado, pues a lo mejor 1000 palabras puede ser bastante. Entonces, por ahí es por donde andaban los estudios y también hablaban de que debía existir una unidad de medida. Obviamente, pues la unidad de medida básica que podemos entender todos de manera fácil son las sílabas, simplemente, ¿no? Todas las palabras las dividimos en sílabas y bueno, pensaban que por ahí, ¿no? Y de hecho, pues bueno, muchos estudios fueron en ese enfoque, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, vendría hasta, pues ya 1949, cuando se muestra qué es lo que está pasando con la frecuencia de las palabras. O sea, realmente él se enfoca en el sentido de decir, ok, yo puedo tener un texto que tenga muchísimas palabras, pero debe haber una cierta frecuencia en que las palabras se van presentando, ¿de acuerdo? Y lo que él dice o lo que él encuentra es que hay palabras que se repiten muchísimo y palabras que van a tardar en presentarse, ¿no? Incluso hay palabras que pueden a lo mejor aparecer una sola vez durante todo el texto, ¿no? Esta parte, pues, obviamente resulta interesante porque finalmente, pues, va a detonar la ley de Zipf, ¿no? Donde nos está diciendo que en realidad tengo palabras que se presentan mucho, palabras que no. Y esto lo podemos pensar o aterrizar de una manera muy fácil, ¿no? Si nosotros vemos un texto cualquiera, vamos a encontrar simplemente, por ejemplo, en los artículos o las preposiciones que se repiten muchísimo, ¿no? En todas las frases hay un artículo, hay una preposición, pero otras palabras realmente casi no se mencionan, ¿de acuerdo? Después sería en 1978 cuando viene una ley que es similar, ¿no? Pero cambia un poquito porque aquí en vez de irse a la frecuencia de las palabras, se va hacia las palabras diferentes que aparecen en un texto, ¿no? Y tenemos la ley de Gibbs, ¿no? O sea, es esa misma idea de que algunas se presentan mucho y algunas poco, ¿no? Entonces, nuevamente, en algunos textos tenemos palabras que se van a repetir muchos, o sea, hay pocas palabras diferentes y muchas palabras que se están repitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, estos estudios sí fueron ya fundamentales porque aquí ya se encontró algo que sería más general, en el contexto de decir, espérame, esto ya no está relacionado con el autor del texto, sino esto ya es una ley que es más general y que va a aplicar hacia, en realidad, el lenguaje natural, ¿no? Ya sin excepciones de pensar que si era un autor o era otro autor, ¿no? Incluso, pues más allá, ¿no? Porque pues veremos que también va más allá de que sea un solo idioma, ¿no? Entonces, bueno, estos antecedentes son fundamentales, ¿no? Si nos interesa el estudio del lenguaje, pues por supuesto tenemos que ver esa parte. Ahora bien, ¿qué más tenemos con el lenguaje?
Lo cierto es que el lenguaje es un sistema dinámico, ¿no? Muchas veces no estamos como tan conscientes de esto, sin embargo, cuando lo pensamos un poquito nos damos cuenta de que así es, ¿no? Este estudio, el estudio que presentaron Petersen y sus colaboradores en el 2012, muestra una serie de textos durante todo el siglo pasado, ¿no? De 1900 hasta al año 2000, donde ellos buscaron en una cantidad de textos enorme realmente, ¿sí? Palabras que nacían y morían, ¿no? Y aquí vemos dos cosas interesantes, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Donde vemos el nacimiento de las palabras, si bien por ahí hay como algunos picos de algunos eventos relacionados, en realidad es en la parte final donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay una gran cantidad de palabras que surgen. Y esto, pues obviamente, está relacionado directamente con la tecnología, ¿no? Tenemos muchísimas palabras que obviamente, pues hace muy poco tiempo, en realidad, ¿no? No existían, pero la tecnología está cambiando constantemente y nos está dando nuevo vocabulario todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso se refleja, pues obviamente, en la parte final del nacimiento de palabras, ¿no? Em, la muerte de las palabras, ¿no? Posiblemente en el nacimiento estaremos más conscientes muchas veces porque oímos algo que nos llama la atención, pero no somos tan sensibles a darnos cuenta de que hay palabras que simple y sencillamente ya no las usamos, ¿no? O sea, las palabras mueren. Y esto, pues, solo necesitaríamos hacer un poquito de conciencia para darnos cuenta de que esto sucede. Me refiero a, por ejemplo, si quisiéramos leer un texto precisamente de 1900 o más atrás, seguramente nos vamos a encontrar con muchas palabras que no conocemos, ¿no? Y que nos suenan raras, ¿no? Incluso cuando oímos hablar a personas que sí, ya son más grandes, ¿no? Que utilizan cierto vocabulario que no es tan común, bueno, pues se debe a eso, ¿no? En que las palabras van muriendo, pero también van muriendo como por generaciones, en el sentido de que las generaciones nuevas, la gente más joven, es la que ya la deja de usar definitivo, ¿no? Y aquí se ve también en la parte de muerte eventos ahí interesantes, ¿no? Que van relacionados con las guerras mundiales. En particular, pues bueno, la Segunda Guerra Mundial sí tuvo ahí mucho vocabulario que la gente dijo, no quiero volver a oír de esto y pues realmente no solo murió la palabra, sino ahí podríamos decir que la mataron, ¿no? Porque dijeron, no queremos escuchar más. Pero esto nos muestra claramente cómo el lenguaje, pues, es dinámico, ¿de acuerdo? Bien, ahora, a mí me interesa el estudio de ciencia de redes. Entonces, ¿cómo llevo esta parte del lenguaje hacia la ciencia de redes? Pues bueno, primero que nada, tengo que hacer modelaciones, ¿no? Tengo que ver cómo voy a representar el lenguaje como una red, ¿de acuerdo? Entonces, pues es enorme la cantidad de sistemas que podríamos representar como redes. En el caso particular de esta plática, pues estamos hablando de lenguaje y eso significa palabras, ¿no? Entonces, pues todos estos puntos que vemos aquí, pues lo que van a hacer es que me van a representar palabras, ¿de acuerdo? Estos puntos, pues bueno, se les llama nodos y ahí tengo todas las palabras que podría yo encontrar dentro de un texto, ¿de acuerdo? Y tengo algo que las une. Esa relación sí puede cambiar, ¿no? Entonces, el enlace o el arco que me está uniendo una palabra con otra, esa yo la puedo ir definiendo si voy cambiando la modelación con la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Pero bueno, así es como podría yo representar el lenguaje natural si me interesa modelarlo como una red, ¿de acuerdo? Pero bueno, es importante que hagamos un pequeño recorrido de algunas métricas que nos permiten trabajar con redes, ¿de acuerdo? Entonces, bien, la primera que tenemos es la distribución de grado. La distribución de grado, pues simple y sencillamente me va a mostrar, digamos, el sistema de una manera completa, ¿no? Cómo se está comportando, qué es lo que está pasando con él en cuanto a las relaciones o los enlaces que están teniendo las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente, si lo queremos eh, marcar de dos puntos muy específicos, puedo tener ya sea una conectividad promedio, que sería pensándolo así, donde todas las palabras tienen más o menos la misma cantidad de enlaces y solo algunas difieren. O bien, como tengo en la parte derecha,
esta representación que está aquí, que de hecho está en un plano logarítmico, ¿sí? Donde vemos más bien una línea, ¿no? Con una pendiente negativa. Ahí lo que está pasando es que algunas palabras están dominando con respecto a las demás, que si lo relacionamos con la ley de Zipf, pues precisamente algunas palabras estamos hablando de que tienen una frecuencia muy alta, ¿sí? O algunas palabras se repiten mucho, ¿sí? A diferencia de las demás que no van a tener la misma cantidad de apariciones, la misma cantidad de repeticiones, ¿de acuerdo? Entonces la distribución de grado, pues obviamente me interesa para poder ir caracterizando mi red un poquito más, ¿de acuerdo? Bien, otras de las métricas que son interesantes es el clustering. Ese se refiere a una forma muy específica de patrón que me va a interesar encontrar dentro de una red. Y no es otra cosa más que triángulos, ¿sí? Si yo tengo un triángulo, quiere decir que los 3 puntos, ¿no? Que me están marcando los ángulos de ese triangulito están enlazados y eso significa que van a tener el máximo valor de clustering, que es 1. Si no hubiera ninguna relación, pues tendríamos un valor de 0, ¿no? Y esos triángulos, pues obviamente me van a aportar información sobre cómo está el sistema en el sentido de qué tipo de patrones o de características tiene, ¿de acuerdo? Y si lo pienso en términos matemáticos específicos, pues no estoy hablando de otra cosa más que de la transitividad. Eso es todo a lo que se refiere el clúster, ¿de acuerdo? Bien. Otra medida que también es importante dentro del estudio de redes son las métricas que me hablan de centralidad. En realidad, cuando yo hablo de centralidad, lo único que yo estoy contestando es quién es el nodo o cuál es el nodo más importante dentro del sistema que yo tengo. Pensándolo en lenguaje sería a lo mejor cuál es la palabra o las palabras más importantes que yo tengo. Por supuesto que aquí esa cuestión de importancia puede variar. Entonces yo puedo decir, bueno, es importante con respecto a qué, ¿no? Hay varias métricas de centralidad. Esta que estoy poniendo aquí se le llama centralidad intermedia y esa simplemente me está diciendo esas palabras que son intermedias para comunicarme de un punto a otro punto, ¿no? O sea, ¿qué palabras necesito yo para poder llegar del inicio de la frase al final de la frase? Eso es todo, ¿no? Como les digo, no es el único tipo, pero el ejemplo está puesto específicamente para ese tipo de medida, ¿de acuerdo? Otra medida que es importante es la distancia media que tengo dentro de la red. O sea, la distancia que voy a tener entre dos nodos, cualquiera que yo tome, entre dos palabras, cualquiera que yo tome dentro del sistema, qué tan rápido me puedo mover entre ellas, ¿sí? Y esto pues me va a tener una relación directa hacia qué tan fácil me puedo comunicar, ¿de acuerdo? Si la distancia es corta, pues quiere decir que rápido puedo yo armar una frase, ¿no? Si tengo problemas para llegar de un punto al otro, posiblemente cuando yo esté hablando o esté escribiendo, pues no sepa qué palabra poner y entonces no me puedo comunicar fácilmente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, las estoy obviamente pues aterrizando hacia la idea, hacia el concepto de lenguaje, ¿no? Y obviamente pues iría relacionado dependiendo del sistema en el que estuvieran ustedes interesados de trabajar, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos, básicamente podremos hablar de dos tipos de modelos específicos de redes, ¿no? El primero es el modelo de mundo pequeño. Este modelo en realidad surge o fue publicado en 1998, o sea, estamos hablando realmente de algo muy, muy reciente, ¿de acuerdo? Presenta una conectividad promedio, o sea, la mayoría de los nodos tienen más o menos la misma cantidad de enlaces. Si lo vemos en el diagrama que tenemos aquí como de anillos, ¿no? Es exactamente la interpolación entre los dos extremos, o sea, entre redes regulares y redes aleatorias. Las redes regulares son aquellas que todos los nodos tienen exactamente el mismo número de conexiones. Por eso ahí se ve perfecto eh, este anillo dibujado, ¿no? Porque todos están exactos. La aleatoria es, pues bueno, cada quien se enlaza con el que quiere, ¿no? Entonces ahí se mueve todo. Bueno, la interpolación de ambas es la red de mundo pequeño.
que presenta dos características muy importantes dentro de las redes, que es lo que está marcado aquí en este rectángulo rojo. Tiene el clustering alto, o sea, esos valores de triángulos son altos y la distancia media es pequeña. Dos características que son interesantes e importantes dentro de una red. Si esto lo quieren asociar hacia un sistema real, pueden pensar en redes sociales, ¿no? En general, muchas redes sociales presentan este tipo de estructura, ¿de acuerdo? Pero por supuesto no es la única. Tenemos las redes de libre escala. Las redes de libre escala lo que me dicen es que no hay una escala característica. Nuevamente aparece esta grafiquita, ¿no? Que me está hablando de una ley de potencia. Y eso significa exactamente esa parte. No hay una escala característica en el sentido de que yo no puedo decir cuántas veces se va a presentar una palabra o la longitud que tenga esa palabra. ¿De acuerdo? O sea, no va directamente relacionado a que si tengo tantas palabras, eso significa que tantas van a tener esta longitud o otro número se va a repetir tantas veces. No se puede determinar precisamente por esta parte, ¿no? Bueno, y aquí en este tipo de redes encuentro algo que se llama hubs, que son nodos que tienen un grado muy, muy alto, que son los que estarían en la punta de esta distribución de grado. ¿De acuerdo? O sea, realmente están dominando la red. Si lo pienso en lenguaje, ahí simplemente podemos pensar rápidamente en las preposiciones o en los artículos que los tenemos que usar todo el tiempo para todas las frases. Entonces aparecen tanto que están dominando el sistema. ¿De acuerdo? Que aquí, ojo, no quiere decir que sean las más importantes, o sea, eso es aparte, ¿no? Simplemente que yo para que pueda hacer una oración que tenga sentido, que esté escrita correctamente, ¿no? Necesito, obviamente, utilizar preposiciones. Entonces, en todas las oraciones las voy a encontrar. Este modelo fue presentado en 1999, o sea, también estamos hablando de algo sumamente reciente. Ahora bien, estudios del lenguaje que se han hecho, ¿sí? Un estudio bastante interesante fue el presentado por Solé y sus colaboradores en el 2010, ¿no? Donde lo que él estudió fue el lenguaje que utilizaban niños pequeños, ¿de acuerdo? Eh, Viendo cómo va modificándose. ¿Y qué es lo que él encuentra? Bueno, ahí encuentra, por supuesto, una característica interesante que, si bien se conoce de fuera, pues bueno, también se puede encontrar dentro de las redes, que se llama polisemia. La polisemia no es otra cosa más que esas palabras que tienen varios significados, o mejor dicho, varios usos. O sea, si yo digo la palabra sola, no puedo saber exactamente a qué significa porque necesito más información, pero la puedo usar en muchas palabras, ¿no? O mejor dicho, en muchas oraciones, no en muchas palabras, perdón, sino en muchas oraciones, como puede ser la palabra banco, ¿no? Si solo digo banco, cada quien puede pensar en un banco diferente. Necesito más información para saber de qué se trata, pero la palabra banco por sí sola me permite armar más oraciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y ahí obviamente pues muestran un poquito cómo son esas estructuras, ¿no? Que ahí encontraron características muy interesantes, como el hecho de que básicamente la red de lenguaje de un niño pequeño a los 2 años queda prácticamente formada, aun cuando todavía le faltan muchísimas palabras. También podemos pensar en cómo esos hubs, esas palabras que son dominantes, van cambiando. Un niño muy pequeño, posiblemente la palabra mamá o la palabra leche sean fundamentales, pero para una persona mayor, un adulto mayor, pues obviamente esas palabras cambiaron, ¿no? Posiblemente sea, a lo mejor ahora cambia, en vez de mamá sea nieto, ¿no? O a lo mejor medicina, no sé. Cambia el tipo de palabras que se usan, pero finalmente sigue encontrándose ese tipo de estructura, ¿no? Bien, ahora, les voy a platicar un poquito sobre trabajos con los que yo he estado, en los que yo he participado, donde hemos utilizado esa combinación de ciencia de redes junto con lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, el primero, pues bueno, es del 2015. Este trabajo lo utilizamos un algoritmo que se llama visibilidad, ¿sí? Fue un trabajo bastante interesante porque aquí lo que nosotros decíamos es cómo hago una red diferente de lenguaje. Para esto es importante que sepan que ha habido redes de lenguaje donde lo que está uniendo las palabras puede ser simplemente la regla gramatical, ¿no? La estructura que presentan dentro de un texto, o sea, cómo va apareciendo una palabra tras otra, ¿no?
que obviamente requieres de la regla gramatical para poder estructurar una oración. También puede ser trabajos donde utilizaron sonidos. Si las palabras sonaban similares, las enlazaban. Si no, no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, considerando distintos tipos de estructuras que podrían presentarse, a nosotros nos interesó pues utilizar otra forma. Y nos encontramos con este algoritmo de visibilidad y decidimos utilizarlo y aplicarlo en lenguaje. Bien, este algoritmo es muy interesante porque lo que va a hacer es tomar una serie de tiempo y transformarla en una red, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, el lenguaje es una serie de tiempo como tal, porque cada palabra tiene su tiempo específico en el que va apareciendo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, teníamos ya la serie de tiempo al momento en que nosotros consideráramos una oración, ¿no? El tiempo 1, que aparece la primera palabra y así, ¿de acuerdo? Pero ahora nos faltaba el valor que tendría dentro de la serie de tiempo. Y nosotros decidimos tomar la longitud de la palabra. En ese sentido, pues bueno, la longitud para nosotros fue el número de letras. Entonces simplemente decíamos, si tiene 5 letras, su longitud es 5, si tiene 10 letras, su longitud es 10 y punto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como está puesto en la primera, en la parte superior, ¿no? Ahí teníamos la longitud de cada una de las palabras, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos dice el algoritmo es, ya que tú lo tienes así, lo que vas a hacer es pararte en eh, exactamente en el punto de hasta arriba de tu valor, ¿no? Con esta fórmula que tenemos aquí, y vas a ver hasta dónde alcanzas a ver sin que nadie te estorbe, ¿sí? Como si fueran barritas por las que yo no puedo ver a través de ellas, ¿no? Entonces, hasta dónde alcances a ver, y esos son los nodos con los que te vas a enlazar. O sea, cada palabra representaba un nodo y se iba a enlazar con las que alcanzara a ver. Bueno, el algoritmo, pues obviamente está aprobado, es un algoritmo que publicó la casa y sus colaboradores en el 2008 y nosotros, pues obviamente, simplemente lo utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces nos permite que tanto la primera palabra como la última van a estar enlazados, o sea, nos va a dar una red que sea conexa, todos van a estar unidos. Obviamente, las palabras más largas, pues como quedan más altas, alcanzan a ver más lejos. Entonces, van a tener una conectividad mayor. En cambio, las palabras chiquitas, pues bueno, los tapan los demás y no alcanzan a ver tanto como se puede ver en la imagen de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros formamos la red y ahora sí, pues bueno, trabajamos con ella. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Dentro de los resultados, pues los resultados interesantes que encontramos, pues aquí ustedes están viendo simplemente esa distribución de grado, ¿no? Donde efectivamente encontramos algo similar a esa ley de potencia que nosotros esperábamos que encontraríamos, ¿de acuerdo? Aquí ven pues dos tipos de gráficas diferentes, donde tenemos los datos individuales y en el otro los datos, digámoslo así, como puestos al azar. O sea, ¿a qué me refiero con este? Este trabajo está considerado, o mejor dicho, se realizó considerando 30 libros. Cada libro pues era una red diferente. Tomábamos todas las palabras que había dentro del libro, ¿de acuerdo? Y las trabajábamos con el orden y la secuencia que tenían dentro del libro. O sea, finalmente era la serie de tiempo que nos interesaba. Pero después lo comparamos con, tomamos las mismas palabras del libro, pero como si las hubiéramos metido en una urna y las hubiéramos movido, ¿sí? Y las desordenamos y volvimos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente sí encontramos ahí como unas diferencias, ¿no? Aquí vemos esa parte, la parte que está roja con cuadritos, que nos habla de los datos que ya están movidos, que si bien como que al principio parecía que se parecían, después ya se separan, ¿de acuerdo? A diferencia de los datos. Pero aquí, pues sí nos recuerda, obviamente, esa ley de Zipf de la que nosotros hablábamos, ¿no? Que había palabras dominantes, ¿no? Y que no teníamos realmente, o no se tiene dentro del lenguaje, esa escala característica. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los trabajos que realizamos fue, este fue posterior, en en el 21 no, no es cierto ahí, perdón, pero puse un error en la fecha. Este trabajo fue publicado
en el 19, ¿sí? Que son las redes de recurrencias. Esta forma de realizar la red, aquí sí ya nos fuimos algo más. Lo que nosotros queríamos era encontrar patrones. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del clustering? Formas patrones con ellos. Bueno, o más bien buscas patrones específicos. Bueno, nosotros queríamos buscar cierto tipo de patrones y para ello decidimos hacer el enlace de una manera diferente. Ahí, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, aquí está un ejemplo tomando esa frase de Hamlet, ¿no? De ser o no ser, ¿no? Lo que hicimos fue, el ejemplo que está presentado aquí, el conjunto es de 3, pero obviamente ese conjunto nosotros lo fuimos moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, cortamos la frase en 3 valores, ¿de acuerdo? Te recorres uno y otra vez 3 valores y así está. Por eso está TO y el espacio. Obviamente hay que considerar los espacios o espacio y B, que sería el siguiente pedacito y así cada uno de los pedazos, ¿no? Y lo ponemos, bueno, lo ponemos en ambos lados, tanto para las columnas como para los renglones, ¿sí? Y vamos a considerar que hay un enlace si al menos un carácter estaba exactamente en el mismo punto. Por supuesto, pues la diagonal se cumple porque es exactamente el mismo patrón de un lado que del otro. Pero después ya no. Por ejemplo, este que es TO y el espacio está enlazado con BE y espacio. ¿Por qué? Porque espacio está en el mismo lugar, o sea, en el último. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto se trabajó para distintos valores de M, ¿no? Y obviamente, pues considerando los libros completos, ¿de acuerdo? Aquí incrementamos la base un poquito más y teníamos pues una buena cantidad de datos para poder ver qué era lo que sucedía, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? Parte de lo que encontramos. Y aquí además vemos cómo esta parte de las métricas de redes pues nos servían para ver qué estaba pasando. De entrada trabajamos con 4 familias de lenguas, ¿no? Diferentes, ¿no? Y 4 o 5 idiomas, dependiendo cuántos encontrábamos, por cada una de las familias, ¿de acuerdo? Y veíamos que era lo que sucedía, ¿no? Precisamente también para encontrar qué está pasando con esos patrones, ¿no? Si nos están hablando de un cierto comportamiento, de ciertas características que presentan las redes. Obviamente, pues ahí, bueno, simplemente aquí están viendo todos los lenguajes con los que se trabajó, ¿no? Hay familias que son eran como más unidas, ¿no? Por ejemplo, la germánica, ¿no? En esta medida de closeness, que es otra métrica de centralidad, ¿sí? Ahí habla de qué tan cercanos son los nodos, o sea, es importante el nodo si está cercano a otros nodos que también sean importantes, o sea, esa cercanía es la que nos interesa medir, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las familias germánicas, pues vemos cómo quedan muy unidas, no tanto en la urálica, ahí como que se separaban un poquito más, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, más o menos veíamos los rangos dentro de los idiomas para buscar patrones, o sea, efectivamente, si había patrones específicos que nos pudieran decir o un poco más acerca de la estructura que presentan los lenguajes. Aquí, si se fijan, pues viene la M igual a 5, o sea, quiere decir que ese patroncito pues corría con 5 valores, ¿de acuerdo? Bueno. El siguiente estudio que hemos hecho que involucra redes y el cual, pues bueno, es del 2021, ¿sí? Este utiliza un tipo de red que ya va un poquito más allá. ¿En qué sentido? En el que ya no hablo de una red sola, sino hablo de 2. En este caso, tengo 2 redes, la red ortográfica y la red fonológica, y están enlazadas. Este tipo de redes es un tipo de red muy específico porque en cada una de estas capas tengo exactamente los mismos nodos y se enlaza solamente el mismo nodo con el mismo nodo, ¿de acuerdo? Dentro de la capa los enlaces son distintos. Aquí usamos 2 cosas. Primero, la capa ortográfica. La capa ortográfica me habla literalmente de la ortografía de la palabra, cómo está escrita, ¿de acuerdo? Pero eso me lleva a una forma en la fonética, ¿sí? Entonces yo tengo una manera de decir una palabra
y voy a enlazar esa palabra como está escrita con su correspondiente parte fonética, ¿de acuerdo? O sea, cómo se pronuncia. Dentro de la capa, ahí utilizamos algo que se llama la distancia de Damerol-Levestein, que esa me habla de qué tan lejos está una palabra de otra si yo muevo algunos caracteres para llegar de una a la otra. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, la palabra puerta y la palabra portón, ¿no? En realidad tienen una parte que es igual, ¿no? Pero ¿cuántos cambios tengo que hacer para llegar de una a la otra? Entonces, bueno, pues la palabra puerta y la palabra portón en realidad tienen dos letras diferentes. Entonces, tendría yo que hacer un cambio de una letra y añadir otra. Entonces, estaría una distancia de dos. Básicamente esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permitía hacer los enlaces, o sea, lograr esa modelación dentro de la capa. Entonces, la ortográfica por su cuenta y la fonética por su parte, ¿sí? Y enlazábamos una capa con la otra de tal manera que la palabra escrita estuviera enlazada con su correspondiente fonética, ¿de acuerdo? Bueno, y obviamente, pues bueno, este estudio, primero, pues bueno, fue determinar, ahí está, nuevamente tenemos las 4 familias de lenguajes, estamos hablando de 12 lenguajes diferentes, ¿sí? Y en cada capa teníamos 50,000, o tenemos 50, porque todavía lo tenemos 50,000 palabras, o sea, en total tenemos 100,000, porque están las 50,000 ortográficas y las 50,000 fonéticas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo que ustedes ven en esta tabla, independientemente de que no la alcancen a ver mucho, ¿sí? Son las métricas de redes, ¿no? Que me hablan de densidad, del grado promedio, clustering, en fin. Decidimos medirlas para ver qué estaba pasando con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, y por supuesto, pues también ver la parte gráfica, ¿no? Nuevamente ver esos comportamientos que encontramos. Aquí ustedes pueden ver que hay unas Ls que marcan 1, 2 y 3. Es la distancia del Levestein-Damerol la que está marcándose a distancia 1, a distancia 2, a distancia 3. Obviamente, si yo solo permito un solo cambio, pues voy a tener menos nodos enlazados, o sea, porque es más difícil que con un solo cambio yo logre una palabra, de una palabra logre formar otra, ¿de acuerdo? Pero si aumento esa distancia a 3, pues obviamente ya puedo mover más, ya puedo juntar más palabras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es básicamente cómo trabajamos las distancias, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos solamente el caso de inglés y español, pero obviamente, como les mencioné, pues bueno, hay 12 idiomas con los que estamos trabajando, ¿no? Y esta parte, bueno, esta parte de trabajo, pues bueno, ya fue publicada exactamente empezando febrero, ¿no? De este año, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué podemos decir de todo esto, ¿no? Aquí hay varios detalles importantes. Primero, cuando hablo del lenguaje realmente no puedo hablar en escala característica, ¿sí? Porque lo que yo les decía, o sea, yo no puedo decir realmente o no puedo saber desde un principio cuántas palabras diferentes voy a tener o la longitud que van a tener mis palabras, ¿no? O sea, no puedo medirlas simplemente viendo el sistema, no puedo llegar a esa escala, ¿de acuerdo? Algo que hemos comprobado en los estudios que hemos realizado, ¿no? Hay una organización universal de los lenguajes. Sí, esto es muy interesante porque independientemente de que yo les mencioné al inicio, se creía que cada autor tendría como sus propias características, eso no es cierto, ¿no? En todo caso, es más bien el idioma o el lenguaje específico, ¿sí? Y hay algunos cambios, si algunos tienen un comportamiento un poquito más hacia un lado, hacia el otro, dependiendo que si es el inglés o si son los idiomas urálicos, en fin, cada familia tiene un cierto comportamiento dentro de un rango, o sea, tampoco se separan tanto, ¿de acuerdo? En el caso de este trabajo de las redes multiplex, pues ahí estamos viendo cómo si encontramos ciertas propiedades de organización en los diferentes niveles. Y eso, ¿cómo lo sabemos o de dónde lo obtenemos? Con las métricas de redes. Porque hay métricas que son locales y hay métricas que son globales. Por ejemplo, el clustering es una medida local, porque me está hablando de triángulos, entonces estoy hablando de
puntos muy específicos dentro de mi red. En cambio, la distancia media es una métrica global, porque yo estoy hablando de qué tanto me muevo de un punto hacia el otro punto. Entonces, ahí sí me puedo mover por toda la red, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos y estamos encontrando la organización en diferentes niveles. Ahora, los resultados ya finales de este trabajo, o sea, qué tanto llegamos, esos, pues bueno, serán publicados próximamente. Estamos precisamente en esa parte final de este trabajo específico de ortográfico y fonético. Bien, ahora quiero comentarles aquí un detalle extra de la importancia del lenguaje que ha sido para mí en mi trabajo, ¿no? Primero, pues bueno, la satisfacción de meterme a un sistema que, si lo podemos ver así, no hace diferencias. O sea, realmente en el lenguaje, pues cuando ya se está estudiando de esta manera, encuentro que no hay diferencias no sé, si lo quieren pensar así en cuanto a género, pues no tengo unas diferencias así marcadas, ni mucho menos, ¿no? Sino realmente son como muy generales, y eso es para mí pues bastante agradable, ¿no? Otra cosa que ha sido muy importante es que me ha llevado también a trabajar con mis estudiantes. En el caso específico del algoritmo de visibilidad, una de mis estudiantes se tituló de actuaría con un trabajo realizado utilizando el algoritmo de visibilidad, comparando canciones con discursos de gente que ha sido muy famosa en la historia, ¿no? Entonces, ahí, pues si bien hay ligeras diferencias entre los discursos y las canciones, no son diferencias drásticas, ¿no? Porque finalmente todas fueron trabajadas en inglés, entonces todas tenían un comportamiento que realmente era hasta cierto punto similar. La diferencia era muy poquita entre discursos y canciones, que eso pues obviamente entra en el sentido de que los discursos pues sí son más largos, ¿no? De entrada, y no tienen como tal una rima que sí tienen las canciones, ¿no? Las canciones tienen menos palabras y tienen la rima en todos los coros y cosas por el estilo, ¿no? Otra satisfacción muy grande, pues bueno, pues este trabajo, el trabajo de redes multiplex, lo está realizando un estudiante bajo mi dirección en el doctorado de Ciencias Matemáticas, ¿no? Y obviamente, pues bueno, ha sido muy, muy agradable trabajarlo a este nivel con un estudiante. Y pues todavía creo que hay más, ¿no? En el sentido de que tengo otra estudiante también trabajando lenguaje, ¿no? Ella, pues espero que se titule pronto de matemática. También trabaja cuestiones de lenguaje, también buscando cómo hacer una red de lenguaje y cómo analizarla, ¿de acuerdo? Y pues bueno, todos estos trabajos de lenguaje han estado también no solamente, digámoslo así, cerrados a trabajar en la UNAM, sino que me han permitido continuar con la colaboración con el Laboratorio de Sistemas Complejos de la UPITEN, el Instituto Politécnico Nacional, con el doctor Lev Guzmán, y obviamente, pues, digámoslo así, con sus estudiantes en turno, ¿no? Porque obviamente del 2015 hasta ahora, pues ya ha pasado bastante tiempo, entonces, pues los estudiantes, como debe ser, pues se van moviendo, ¿no? Y pues bueno, el estudio del lenguaje realmente ha sido parte de mi trabajo por muchos años, porque si bien el primer trabajo fue en el 2015, pues bueno, empezamos a estudiar lenguaje un buen rato antes, ¿no? Para ir viendo qué más encontrábamos hasta que finalmente pues pudimos ir aterrizando todo esto. Entonces, bueno, por eso para mí este trabajo pues es tan importante y quería presentárselos el día de hoy. Y pues bueno, les agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, doctora. Agradecemos mucho esto que nos compartes hoy. También aplaudirte y agradecerte la formación que estás dando a tus alumnas y a tus alumnos en este tema tan importante. Tenemos algunos comentarios en Facebook que te voy a compartir. Dice Verónica Preto Mendoza, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Pedro Mendoza dice, saludos desde la Facultad de Ciencias UNAM. Gracias, saludos también. Tania Luciérnagas dice, qué interesante charla, Vivi. Ahora entiendo un poco más de las redes. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias. ¿Dónde podemos leer un poco más de tu trabajo?
Pues bueno, ahí más o menos medio puse un poquito de las citas, pero pues bueno, si alguien está interesado, obviamente en la página de la facultad, pues ahí está mi correo, entonces yo con muchísimo gusto puedo atender a, no sé, las dudas que lleguen, o si alguien quiere más detalles, también con muchísimo gusto. Ahí está mi correo y lo pueden trabajar. También tengo, bueno, he tenido estudiantes con el servicio social también trabajándolo con este enfoque, ¿no? El enfoque del lenguaje natural y redes, obviamente. Y muchas gracias. Te agradecemos mucho esta tarde que nos hayas acompañado. De todas maneras, esta conferencia se queda grabada en las redes y cualquier duda y comentario lo pueden poner en los comentarios. Posteriormente nos daremos el tiempo para contestar cada uno. Les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a ti que nos hayas acompañado esta tarde y que nos compartas y el reconocimiento de parte de la facultad y de parte de las autoridades a tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Janet, por la presentación, por la oportunidad de poder presentar mi trabajo en un ratito de espacio que me dieron. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. A nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad, les agradecemos por habernos acompañado esta tarde. Les esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Que tengan una buena tarde.